Niños, buenas tardes, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe, está. ¿Sí? Sí, señora. Sé que había dejado de compartirse. Listo. Bueno, niños, entonces el día de hoy vamos a ver qué son las sales. Entonces, las sales es la última función inorgánica que vamos a tener. Las sales, como lo habíamos venido trabajando en los ácidos, también su nomenclatura más importante es la nomenclatura tradicional, ese cuadrito que hemos hecho durante estas clases, ya los tienen que dominar. Y aquí ya hay unas claves importantes para conocer una sal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que las sales surgen de la reacción o neutralización entre un ácido y un hidróxido. Entonces ya veníamos viendo cómo primero los metales se unían al oxígeno, luego el oxígeno se unía con el agua, una reacción química, y formaban los hidróxidos, que serían estos. Estos serían los hidróxidos. ¿Qué identifica un hidróxido? Pues identifica al hidróxido este OH al final. Este OH al finalizar es el que caracteriza a los hidróxidos OH, ¿cierto? Vimos que para producirse un ácido se tenía que unir primero el oxígeno con un no metal, que ¿cuáles son los no metales? Son de la escalerita imaginaria, que muchos ya hicimos el dibujito de la escalerita en la tabla periódica, ya sea de Walter o la que tengan, hacia la parte derecha de la tabla periódica. Esos son los no metales. Se unía el oxígeno a los no metales y formaban los óxidos ácidos. Esos óxidos ácidos reaccionaban con agua y al reaccionar con agua me producían los ácidos. ¿Qué es lo que identifica los ácidos? La H del principio. Entonces, ¿qué identifica a los hidróxidos? Que sea un metal y que termine en OH, ¿cierto? ¿Qué me representan los ácidos? Que empiece por H, puede ser 2 átomos de hidrógeno, puede ser un átomo de hidrógeno o 3 átomos de hidrógeno, que son las del fósforo. Solo el fósforo se une a 3 átomos de hidrógeno para formar los ácidos. Un no metal, que en este caso sería el azufre, y el oxígeno. Entonces, para formar las sales, yo voy a unir un hidróxido lo voy a unir a un ácido. Esa unión de un hidróxido y un ácido siempre me va a dar como resultado, una sal y un subproducto que va a ser el agua. Siempre voy a tener eso. Hidróxido se va a unir, un hidróxido aquí, que lo identifico con el OH, se va a unir al ácido y me va a formar una sal y me va a formar agua. Siempre me va a formar eso. Entonces tenemos dos tipos de reacciones químicas para la obtención de sales. Sales oxisales o sales aloideas. Entonces, mirando estas dos, comparando estas dos, me puedo dar cuenta que vuelve y juega. Hay unas sales que tienen oxígeno y hay unas sales que no tienen oxígeno. Entonces, estas son las sales aloideas y estas de aquí que tienen oxígeno son las oxisales. ¿Qué sucede aquí en esta reacción química? Lo que es, dime. Profe, es que yo no veo la pantalla, solo veo su nombre ahí, la D y la C, no veo nada. Profe, yo igual. Pensé que era la única. Igual, profe. Pero me dijeron yo que sí la pantalla, está. pero no veo. Es que sí se estaba viendo, profe, pero ya dejó de verse.
Ah, ok, bueno, entonces intentémoslo otra vez. A ver qué fue lo que pasó. Ahora, Ya, profe. Y ahora sí ya se ve, profe. bueno. Entonces yo aquí, bueno, retomamos otra vez. Entonces aquí tengo mi super programa que no he bajado el otro, me toca con este. Entonces el día de hoy vamos a ver las sales. ¿De dónde surgen las sales? Y las sales son las últimas, la última función química que vamos a ver de inorgánica. Entonces, ¿cuáles hemos visto haciendo recuento? Hemos visto los óxidos, que hay dos tipos de óxidos. Óxidos básicos y óxidos ácidos, ¿cierto? Que esos óxidos reaccionan con agua para producir los óxidos básicos, forman hidróxidos, y los óxidos ácidos más agua, cuando reaccionan con agua, forman los ácidos, ¿cierto? ¿Cómo voy a identificar a los hidróxidos? Los voy a identificar por el grupo OH, que va a estar al final del compuesto. Ese OH siempre va a ir dentro de paréntesis a partir de la valencia que está acompañando al OH sea mayor de 2. Es decir, cuando es 1, no se coloca dentro de paréntesis, se coloca solito. A partir de 2, 2, 4, 5, 6 se coloca dentro del paréntesis y en el número de abajo va a ir indicado cuál es el estado de oxidación con el cual está trabajando el grupo anterior. Listo, los ácidos. Los ácidos entonces los voy a identificar como ya lo hicimos la clase pasada, hicimos todo el cuadro y toda una tarea. Los voy a identificar porque empiezan por hidrógeno. Aquí lo encerré con azulito. Este hidrógeno puede ser diatómico, 2 de hidrógeno o un hidrógeno o hasta 3. No puede ser más de 3 hidrógenos. Y solo, por ejemplo, con usar los 3 hidrógenos es para formar los ácidos del fósforo. Es la única. De resto es 1 o 2. Entonces, ¿cómo van a surgir las sales? Las sales van a surgir cuando se ponen a reaccionar los hidróxidos con los ácidos. Se ponen a reaccionar y estos elementos se reorganizan para formar una sal y para formar como subproducto el agua. Yo sé que el agua siempre va a ser H2O, siempre va a ser H2O. ¿De dónde va a surgir esa agua? De estos grupos funcionales, del grupo funcional del ácido y del grupo funcional del hidróxido. Como podemos ver acá, hay dos tipos de sales. Sal con oxígeno, entonces se llamaría oxisal, o sales aloideas que no tienen oxígeno. Estas serían ternarias, es decir, tendrían 3 elementos, y estas serían binarias. Vamos aquí a mirar cómo es que se forman estas sustancias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se ponen a reaccionar estas sustancias, el hidrógeno se reorganiza y se une al OH del grupo funcional del hidróxido y me forman el agua. Aquí me estaría formando el agua. Entonces, vuelvo a repetir. Queda un subproducto que va a ser el subproducto del agua, que ¿cómo se formó? Estos elementos al ponerse a reaccionar se rompen los enlaces y se reorganizan. La H de acá siente mucha atracción por el grupo funcional de los hidróxidos del OH, se unen y forman el agua. Forman el agua que es un grupo que su compuesto está formado por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Quiénes quedan solitos? Voy a verlo aquí. ¿Quiénes quedan solitos? Queda solito la parte negativa del ácido y la parte positiva del hidróxido. Al perder la H y al perder el OH, estos dos quedan sin enlace
y necesitan generar un enlace nuevo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos dos se unen. Ellos dos se unen para formarme lo que va a ser la sal. Entonces vuelvo y repito. Cuando yo pongo a reaccionar dos reactivos, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? Se van a romper los enlaces que existían entre ellos y se va a formar unas nuevas sustancias en donde los elementos se van a reorganizar. En este caso, el grupo funcional de los ácidos se va a unir al grupo funcional de los hidróxidos para formarme el agua. Entonces aquí lo que hice fue que me formó el agua, ¿cierto? Aquí se me formó el agua. Estos quedan solitos, pero ellos no pueden quedar solitos. Como están ahí dentro de un mismo envase donde se está reaccionando, la parte negativa del ácido y la parte positiva del ácido se van a unir para formar la sal. Entonces, en este caso, se va a formar la sal y vamos a obtener la sal según sea el tipo del ácido. Si el ácido tiene oxígeno, pues la sal también va a tener oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, la terminación SO4 se repite. SO4, SO4, que es la de, en este caso se va a llamar sulfato. Ya ahorita el ico se va a cambiar por ato, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. No quiero confundirlos en este momento con nomenclatura, sino quiero que vean cómo se forman. Hoy vamos a ver la clase más pequeñita porque tenemos que hacer las elecciones del representante y del personero. Por eso solo vamos a ver cómo son las ecuaciones de obtención. Entonces, la parte negativa del ácido se une a la parte positiva del hidróxido. Profe, ¿cómo sé que es la parte negativa? Acuérdense que en los ácidos la H era con positivo y esto le aportaba en total la negativa. ¿Por qué? Porque el oxígeno está en mayor proporción, entonces supera las cargas positivas que tenga el azufre en este caso. Y acá recuerden que el OH trabajaba con uno negativo y entonces este obligatoriamente tiene que ser positivo. Entonces la parte positiva del hidróxido se une a la parte negativa del ácido y forma la sal. Si el ácido tiene oxígeno, entonces va a ser una sal que va a tener oxígeno. ¿Cómo se van a llamar este tipo de sal? Se va a llamar oxisal. ¿Por qué oxi? Oxi de oxígeno, es decir, la sal tiene oxígeno. Ahora vamos a mirar este de aquí abajo. Este de aquí abajo también es otra ecuación de obtención, pero este va a ser la ecuación de obtención para las sales aloideas. Vean. Para las sales aloideas. Estas sales aloideas entonces se van a caracterizar porque son binarias, tienen que provenir de un ácido que también sea binario y que no tiene oxígeno y va a suceder lo mismo. Entonces voy a coger el color azulito aquí en este caso y entonces ¿qué vamos a tener? Que se va a unir la H del grupo funcional del ácido con el OH del grupo funcional del hidróxido. Estas dos se van a unir. Estas dos se van a unir para formarme la sal. Para formarme, perdón, el agua. Para formarme el agua. Entonces, la H del ácido, la parte positiva,
se va a unir al OH, que es la parte negativa del hidróxido, se van a unir para formar el subproducto que sería agua. Y aquí formé el agua, ¿cierto? Ahora, ¿qué resulta? Resulta que lo que sobra queda solito el cloro, que sería la parte negativa, y queda solito el sodio, que sería la parte positiva del hidróxido. ¿Qué sucede entre esos dos? Entre esos dos va a surgir una unión, un enlace, y ese enlace me va a permitir formar la sal aloidea. ¿Por qué es aloidea? Porque no tiene oxígeno y está formado por no metales del grupo 7A, y su principal característica es que son binarios y que no tienen oxígeno. ¿Listo? Por favor, toman apuntes. Si tienen preguntas de algo de estas ecuaciones de obtención, por favor, háganmelas ahora. Ah, profe, todo correcto hasta el momento. Gracias, Héctor. Entonces, esta ecuación es la última que vamos a ver de inorgánica para dar paso a ver la nomenclatura orgánica, que es mucho más fácil porque es de pronto un poquito más de memoria, pero es mucho más fácil. ¿Por qué es mucho más fácil? Porque esta de pronto toca mirar, balancear, toca cuadrar con cuánto está trabajando, cuántos estados de oxidación tiene, qué prefijo le pongo, qué sufijo le pongo, qué parte del nombre le quito, cuáles vocales le quito, ¿cierto? A veces uno se confunde en esa parte. Ay, perdónenme un momentico acá, que la batería. ¿Dónde está el cargador? Listo. Bien, entonces, tenemos las ecuaciones de obtención. Entonces, ecuación de obtención de las oxisales tiene que ser un ácido con oxígeno y un hidróxido, que el hidróxido siempre va a tener oxígeno. Para las sales aloideas o sales que no tienen oxígeno, entonces se va a producir a partir de un ácido que no tiene oxígeno y el hidróxido. Siempre vamos a tener la sal y siempre vamos a tener como subproducto el agua. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Aquí sucede que siempre la sal va a tener una parte positiva y una parte negativa. Este pedacito va a ser el positivo, uno más pequeñito. Este va a ser el positivo y este va a ser la parte negativa. Entonces siempre va a estar unida un catión a un anión. Para estos nombres les voy a facilitar los nombres de los aniones. Ahí se ve claramente que esto es un positivo y esta es la parte negativa, ¿cierto? Se ve claramente. La próxima clase vamos a ver cómo lo nivelamos, porque no quiero confundirlos en este momento. Pero sí quiero que el día de hoy alcancemos a hacer un puntico de la guía, ¿cierto? Para continuar la siguiente clase.
Entonces, esto que debe quedar absolutamente claro, es sencillo, es fácil porque ustedes ya han visto diferentes ecuaciones. Entonces, recordemos que siempre vamos a tener reactivos y después de la flechita vamos a tener productos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver de la guía qué podemos adelantar para la siguiente clase. Entonces, la guía que nos va a tener una información general que la pueden ir leyendo. Los cambios en la nomenclatura lo pueden ir leyendo, pero bueno, también está explicado los tipos de sales, que ya las vimos en ecuación. Acá hay más ejemplos. Sales básicas y sales ácidas, que eso lo vamos a ver más adelante. Y está este punto. Listo. El día de hoy vamos a hacer este punto y quedaría de tareita este punto. ¿Listo? Haciendo este punto, Profe, la entonces... pregunta. Se sigue Sí. viendo Profe, La pantalla de Paint. Sí, la pantalla de Paint, profe. Ay, Dios mío. ¿Por qué estará fallando? Eso es porque usted ¿Y ahora? solo porque comparte una pantalla, profe. Comparte una página. Una aplicación. Ya, profe, ya. Listo, sé. ahora sí. Listo, gracias. Entonces les estaba diciendo en la guía, entonces, hasta aquí ya hemos hecho. Ustedes ya tienen hecho hasta el punto 4. Si han seguido juiciosos las clases, tienen hasta el punto 4. Está esta información que está las generalidades de lo que son las sales, los cambios que vamos a tener en la nomenclatura, y solo voy a hablar de cambios de nomenclatura tradicional. Quiero que lo lean, pero en este caso solo lo van a leer, pero todavía no vamos a hacer los ejercicios, sino los ejercicios lo vamos a hacer la siguiente clase. Acá hay ejemplos de las oxisales y las sales aloideas, y empiezan a ver unos ejemplos de otros tipos de sales, las sales básicas y las sales ácidas, que por favor leen, pero todavía no vamos a hacer ejercicios de esa parte porque les voy a explicar la siguiente clase. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer el punto número 5, y ustedes de tareita me hacen la parte B de ese número 5. ¿Listo? Y a continuación, la siguiente clase vamos a resolver este punto del 7, el 8 y el 9. Y la última clase vamos a hacer los que faltan. En construcción entre todos, y todos participan, los vamos a ir haciendo. ¿Cuál es la idea? Que ustedes el 26 de febrero ya me tienen que haber enviado las fotos de todo lo que hicimos. Entonces es como si me mandaran las fotos. No es necesario de los apuntes que hayan tomado, pero sí de cada uno de los puntos. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sí necesito que me envíen las fotos, pero todas de una. Por eso hemos ido haciendo punticos, pero no les he pedido que manden todavía evidencias, porque sí quiero calificarlas de una vez. Como algunos se han dado cuenta, y bueno, y casi no hay de 11, solo hay, hasta el momento que he calificado, hasta el momento me han llegado muchas tareas de, pues hasta donde voy, a la fecha que voy, de décimo, de noveno, de octavo, de otros cursos. De 11 solo he calificado uno, y la guía no le fue muy bien. Entonces, ustedes pueden corregir esa guía si las entregaron durante el tiempo que era. Se les permite corregir y se califica sobre 100. Si no era durante el tiempo, entonces ya la nota es sobre menos, pero pueden corregir. Solo he dicho, solo he llegado a una. Voy a seguir llegando de acuerdo a cómo vaya el orden de WhatsApp y de los del correo. Pero entonces la idea es que yo pueda darles esa información esta semana. Por eso he estado como tan ocupada, porque he tenido que preparar muchas clases y estar calificando. Entonces, a partir del 26 de febrero empiezo a recibir los nuevos resultados de la guía número 2. Entonces, en este caso dice, 5. Completa cada reacción química partiendo de óxidos hasta llegar a la formación de sales. Utiliza los recuadros como guía para ubicar cada compuesto.
Entonces, acá tengo el punto, acá me está diciendo que tengo el elemento magnesio. El elemento magnesio es un metal y me dice que lo tengo que unir a algo para formar óxido de magnesio. Entonces, tengo estas opciones de acá. ¿Cuál me serviría ahí para colocar si tengo que formar un óxido? La 4, profe. Entonces, miren acá, ¿cuál de estos recuadros me servirían? El cuarto, profe. El de MG. Miren acá, vamos a hacer El de esto. MG, profe. Acá El de está magnesio MG. OH. Magnesio OH. Póngale atención. No es ese. Miranda, mira acá, Héctor. Sí, sí. Tengo MG, ¿cierto? Me dice que dos moléculas de MG. Lo voy a unir a algo para que me forme el óxido de magnesio. ¿Qué elemento debo colocar aquí en los reactivos para que me forme el óxido? Solo estoy mirando. Este oxígeno, esta agua, el grupo funcional del hidróxido, los OHs, el hidróxido de manganeso, El último, profe. el cloruro de manganeso, el agua, la H o el óxido de manganeso. El último. ¿Este último dónde va? ¿Acá? Sí. Va aquí. ¿Todos están de acuerdo? Mm, ¿Este último va aquí o va aquí? Va aquí, profe, después del 2. Después del 2. Muy bien, Estefan. Entonces, ¿qué voy a colocar? Este va a ser el producto, pero para que se dé ese producto, yo tengo que ponerlo a reaccionar. ¿Con quién lo pongo a reaccionar? Snyder, creo que ibas Con a el hablar. O2. Muy bien, ¿El Estefanía. primero? Ajá, con el primero. Entonces, vamos a ver si lo puedo hacer otra vez en Paint, yo creo. Mi nuevo mejor amigo. Vamos a ver si lo puedo hacer. Bueno, no. Ustedes me van a ir tomando la idea, ¿listo? Entonces, van a ir copiando el punto. ¿Ya copiaron el punto? Un minutico para que lo copien, Señor. porque como les estaba pidiendo opinión, entonces tal vez no lo habían copiado. Entonces, 5. Completa cada reacción para que la escriban, mientras yo aquí voy haciendo una pequeña copia. Si está la pantalla, se está compartiendo en la guía. No, digo así, sí, en la yes. En la guía. Ok, listo, bien. Entonces dice, quinto, completa cada reacción química partiendo de óxidos hasta llegar a la formación de sales, utilizando los recuadros como guía para ubicar cada compuesto. Entonces la clase de hoy vamos a hacer este primero y ustedes van a hacer la siguiente para la siguiente clase este como tarea. Listo, entonces aquí me dice, el primer subtítulo dice formación de óxidos. Entonces es para recordar cómo se formaban esos óxidos. Entonces tengo aquí 2 moléculas de magnesio más se van a unir a un elemento. ¿Qué elemento es el que se va a unir ahí? O2. O2. Muy bien. O2. Entonces aquí vamos a colocar O2. ¿Cuál es? El primero, ¿cierto? El O2. Muy bien. Eso me produce, si yo pongo a reaccionar el oxígeno con el magnesio, me va a producir el último, MgO. Entonces, ¿cómo vamos acá? Vamos, 2 de Mg más oxígeno O2 me va a producir MgO. ¿Todos vamos ahí? ¿Todos van copiando hasta ahí? ¿Todos me están siguiendo? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Listo. Vamos ahí.
¿Qué me dice acá? Que luego de la formación de óxidos yo tengo que formar un hidróxido. Entonces, ¿qué tomé? Tomé el que estaba acá, lo tomé acá, mire, lo tomaron acá, el MgO, y para formar los hidróxidos, ¿con qué compuesto pongo a reaccionar los óxidos para que me den hidróxidos? Entonces, miren sus ecuaciones de obtención de hidróxidos. ¿Con qué lo poníamos aquí? ¿Qué compuesto poníamos aquí? ¿Con qué, Snyder? MgCl2. No, Mg, no. Porque voy a formar hasta ahora el hidróxido. Te me adelantaste y te fuiste para allá, para la sal. ¿Cuál de estos? Este ya lo hicimos. Profe, con OH. OH, profe, el tercero. Este ya lo hicimos. ¿Y con qué reacciono los óxidos para formar el hidróxido? Con Lo OH, pongo a el reaccionar con OH. Ese es el grupo funcional, ¿cierto? Lo pongo a reaccionar con OH. Sí, Sí, profe. señora. H2O. Muy bien. ¿Quién contestó H2O? ¿Mónica? Profe, Katy. ¿Katy? ¿Padilla? Muy bien, Katy. Puntico. Puntico doble, porque es que se me estaban perdiendo. Miren, acá tengo el óxido. Todavía no he formado el hidróxido. Para poderlo formar tengo que poner aquí agua. Y aquí me dicen que cómo se divide esa agua en catión y anión. Catión es la parte positiva y anión es la parte negativa de la agua. ¿Cómo sería eso? H más. OH2. OH sería Dos, profe. negativo o positivo. Negativo. Por ahí escuché Negativo. a... H más, profe, y 2. Ajá. Bueno, lo vamos a hacer aquí para que lo vean mejor. ¿Están viendo la de Paint? No. No, señora. Profe, eso es porque usted No, solo señora. comparte una parte de la pantalla y no toda. Voy entonces a cambiar aquí el asunto de la pantalla. O también puede compartir dos aplicaciones. Podría compartir Paint y compartir Paint, Word y Teams. Las 3. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí tengo que poner el agua, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner H2O. Y me están diciendo, que aquí tengo que separar esta parte del agua en su carga positiva y en su carga negativa. Entonces, de las opciones, ¿cuál es la carga positiva del agua? La H. Entonces acá voy a poner H más, ¿cierto? Sí. La H. Bueno, H más, le colocan ahí la más que no lo encuentro. Y oxígeno que es negativo, profe. Y el OH, que sería la parte negativa. Siempre a la parte positiva se le va a llamar catión. Este va a tener H más y este va a ser OH negativo. Entonces ya hice este, ya hice este, ya hice este, ya usé este, ya usé este, ¿cierto? Y aquí ya me había dado el resultado que es el hidróxido. ¿Cómo reconozco que es un hidróxido? Porque la terminación es en OH. Siempre termina en OH. Ahora me dicen, listo, ya formé el hidróxido. Primero formé el óxido, luego formé el hidróxido y ahora voy a formar la sal.
Aquí me dieron el ácido. Ya habíamos dicho que para la ecuación de obtención de una sal siempre voy a necesitar un ácido y un hidróxido o base. Hidróxido o base son sinónimos, quiere decir lo mismo. Un hidróxido es lo mismo que estuviera diciendo base. ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Cuál sería la base? ¿El MgCl2 o el MgOH2? MgCl2. Muy bien. Aquí, entonces, como lo decía Snyder, puntico positivo, y también para Héctor, hay puntico positivo. Aquí iría el MgOH2. Todos deben ir a la par, ¿cierto? Eso es lo que estamos llevando hasta ahora. Eso es lo que iría aquí, lo meten bien en el cuadrito, ustedes hacen sus propios dibujos, que queden bonitos, este 2 pequeñito. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que voy a formar las nuevas sustancias. La H se va a ir con esta OH para formar el último subproducto, que ¿cuál producto es? Revisen la ecuación de obtención, la primera que explicamos hoy. ¿Qué subproducto se obtiene acá? H2O. 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 Muy bien. ¿Quién contestó de primeritas? Por ahí escuché Stephanie. Yo. a Stephanie y escuché a otra niña. ¿No? Sí, yo, profe. ¿Quién es? Katy. ¿Katy? Sí. Bueno, otro puntico para Katy. Muy bien. Entonces aquí va a ir H2O. El 2 pequeñito, acuérdense. Listo. Y aquí, ¿quiénes quedaron solitos? ¿Quieren quedaron sin pareja? El Cl y el Mg. ¿Dónde están? Mírenlo acá. Me lo dieron ya nivelado y todo. Entonces, en este caso, ya usé la H2O, ya usé H2O, ya usé MgOH. ¿Quién me queda solito? El MgCl2. Y lo pongo ahí. MgCl2. Que esa vendría siendo una sal. ¿Una sal de qué tipo? Una sal de tipo aloidea, es decir, que no tiene oxígeno. ¿Listo? Entonces, mi quinto punto me queda de esta manera. Los que no alcanzaron a copiar, por favor lo copian. Ya debieron copiar los óxidos que ya les había dado el tiempo. Y ahora copian esa parte que sería la parte de formación de hidróxidos y formación de sales. Listo. Entonces, resumen hasta este momento. Los grupos funcionales inorgánicos son los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Son 4. Ya las hemos visto durante el periodo. Los óxidos son cualquier elemento que se una al oxígeno. Son binarios y el oxígeno va a ir al final. Normalmente va a estar trabajando con -2. Los hidróxidos son óxidos básicos que se unen con agua y forman los hidróxidos, que su grupo funcional va a ser el OH. Los ácidos son sustancias que se identifican porque su grupo funcional empieza por H y hay de 2 tipos. Ácidos con oxígenos y ácidos sin oxígeno. Y por último tenemos lo que vimos el día de hoy, que son las sales. El día de hoy solo vimos las ecuaciones de obtención, solo las ecuaciones de obtención. La próxima clase nos matamos con los nombres
y miramos cómo es lo de los nombres. La clase de hoy solo ecuación de obtención. ¿Cómo son las ecuaciones de obtención? Pues se va a unir un ácido con una base, que la base es el mismo hidróxido que siempre he llamado hidróxido, pero pues que es lo mismo, es como si fuera otro nombre que tiene, como su segundo nombre. Entonces se le puede decir base o se le puede decir hidróxido. Estos dos se unen para formar una sal que está formada por un catión del ácido y el anión, el catión del hidróxido y el anión del ácido. Se unen y hay un subproducto que viene siendo el agua. ¿Pero cuál es la sal? Es el primer producto que se obtiene de la unión entre un ácido y una base. Aquí se une la parte negativa del ácido con la parte positiva de la base para formar lo que nosotros conocemos como la sal. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Este punto ya lo hicimos. ¿Todos vamos ahí? ¿Todos copiaron el quinto punto? Sí, profe. Sí, señora. Señora. Listo. Estas eran las opciones, las fui cerrando, las fui utilizando en todo momento. Tareita, este ejercicio. El B, que voy a formar óxido, vuelve y pasa lo mismo, vuelve y pasa lo mismo. ¿Qué tengo? Que ubicar esto en los diferentes espacios. Entonces, eso va a quedar de tareita. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? Vamos a hacer desde el punto 6, más o menos yo le calculo que vamos a hacer hasta el punto 9. ¿Listo? Entonces, para que todos estén presentes, porque la próxima semana terminamos nuestro ciclo de ciencias naturales y ciencias políticas. ¿Listo? Entonces, la próxima clase ya nos vamos a ir con los nombres, que es lo que de pronto he visto que hemos tenido más dificultad y que es normal, no es que a ustedes les pase únicamente, normalmente a todos los estudiantes les da duro esta nomenclatura, ¿listo? Entonces, en este momento, muchas gracias los niños de 11-2 que estén aquí, ya tomé lista. Pueden salir de la clase, les queda esta tareita, termínenla, hagan lo que necesiten hacer, hagan lectura de la guía, de la parte de la nomenclatura, de esta parte específicamente, necesito que traigan leído esta partecita que les estoy mostrando, lo traen leído, sobre todo este cuadrito, lo leen, lo estudian y para que la próxima clase sea más fácil la organización, ¿listo? Muy bien, entonces los niños de 11-2, muchas gracias por su participación, por la asistencia el día de hoy. Pueden salir en este momento. De pronto su directora de grupo más tardecito los va a llamar porque tenemos que hacer una dirección de grupo. Entonces a los niños de 11-2, muchas gracias. Hasta luego, pueden salir. Chao, ¿quiénes están de 11-2? ¿No salieron? ¿Sí salieron? Bueno. Los niños de 11-2 pueden salir. Ahí Camilo vuelve a entrar. Bueno. Los niños de 11-2 entonces en este momento pueden salir. Ya pueden ir a, no sé si de pronto más tardecito los va a llamar su directora de grupo. Pero entonces ya pueden salir. Listo. Los niños de 11-2, 11-1. Salen los de 11-2, los niños de 11-1. Entonces, resulta, pasa y acontece, niños. ¿Me están escuchando? Niños de 11-1. Sí, señora. Ah, bueno. Sí, señora. Estaba asustando porque... Niños, el día de hoy tenemos que terminar... Ah, bueno, voy a dejar de grabar porque pues ya no es la clase